Si no se da ese debate, si el debate claro no se da, pues no se puede ver en qué hemos fracasado. Y hemos fracasado ahora mismo en que no se ha podido sacar el castrismo. O sea, ese es un fracaso, yo diría, fundamental, que hay que hablar y decirlo, independientemente que hemos logrado resistir. Y el castrismo no ha doblegado completamente ni al activismo ni a la sociedad cubana, y muestra de eso son todas estas protestas. Pero, ojo, Cuesta hablaba de imaginación. Yo creo que, mira, ya no hay que imaginar mucho. Desde hace años se ha trabajado por distintas vías, hay distintas incluso tendencias o políticas con respecto a qué tipo de cambio se desea en Cuba, cómo se desea terminar con el castrismo, el totalitarismo. Y en ese sentido, por ejemplo, Cuesta y yo diferimos en algunos puntos, pero el tema acá es que la imaginación ya no es lo que nos lleva a un final. Nos tenemos que tener acciones y sobre todo concretamente cómo enfrentar al régimen. Estos regímenes declaran una guerra contra los nacionales, declaran una guerra contra la nación, destruyen las estructuras, destruyen las instituciones, destruye todo, busca destruir hasta el individuo. O sea, es una guerra. Y una guerra no se puede, una contienda no se puede dar desde una situación tan desigual, cuando no hay con qué confrontar a este régimen totalitario o los otros casos. Estamos viendo ya en nuestra región, lamentablemente, otros ejemplos. Entonces, mientras desde el exterior se acapare mucho capital político, la oposición al interior de la isla está desvalida. Y muchas veces incluso se dan conflictos al interior que están provocados desde o vienen inducidos desde el exterior. Nosotros hemos podido discutir en Cuba temas cruciales cuando la política, la era de Obama, se dio una división en la oposición, que por una parte estaba la plataforma de la MUAT, que era en la que estaba Cuesta Morúa y otros grupos activistas, y estaba también el Foro por los Derechos y Libertades. Y Cuesta recordará perfectamente que se dieron encuentros en los que no llegamos incluso a acuerdos, pero pudimos discutir claramente y decirnos las cosas cara a cara. Eso no está pasando en este momento, José. Estamos hablando de 2024, 10 años después del hielo, y lamentablemente esos elementos básicos que estaban hace 10 años en la oposición interna ahora no se encuentran, y mucho menos con los actores que están en el exterior. Manuel. Es importante hacer una distinción que a mí me parece clave. La oposición cubana a lo largo de muchos años ha madurado en resistencia, pero todavía creo que no hemos madurado en sentido de lo político. Son dos niveles distintos. Es decir, como resistencia, la oposición ha demostrado, como muy bien dice Chile, que no puede ser doblegada dentro y fuera de Cuba. Y eso es un dato clave durante todos estos últimos, vamos a poner, 40 años de oposición. Pero esa maduración en resistencia no se ha convertido en una maduración del sentido de lo político. Y por sentido de lo político me refiero fundamentalmente a combinar, por eso insisto en la imaginación, entre las demandas que tenemos y el cómo lograr que esas demandas sean satisfechas. Y esto supone un sentido de realidad que a veces perdemos en la oposición y en la sociedad civil, y nos vamos a uno de los puntos que daña la posibilidad de construir una agenda política, que es la excesiva moralización de las alternativas políticas. Yo no converso o no dialogo ni siquiera con los que hablan de diálogo de la oposición. Eso ha sido un dato que ha malogrado la posibilidad de buscar un consenso en la sociedad civil, que es importante. Es decir, no se puede excluir, cuando uno quiere un cambio político, no se puede ni se debería excluir todas las opciones que están presentes en ese cambio, pero excluirla, como ha sucedido a lo largo de muchos años, porque no coincide con la visión moral de lo que nosotros creemos que debe ser el cambio, eso ha lastrado y eso es un daño al sentido de lo político. Por eso tenemos metas comunes: la democracia, elecciones libres, Estado de Derecho, pero no hemos hecho una discusión fundamental sobre el cómo se llega a esas metas. En una confusión que siempre hemos tenido en convertir la meta en el cómo.
Y eso nos deja un vacío político. Si queremos llegar a elecciones libres, que es la meta para cualquier sociedad, es el medio. Una sociedad democrática utiliza las elecciones libres para ajustar programas, ajustar la voluntad política y poner en agenda lo que plantea un gobierno. Pero en Cuba eso no es un medio, esa es una meta democrática. ¿Cómo llegar a las elecciones libres? Es el gran vacío que a lo largo del tiempo hemos tenido. Y por eso no se ha discutido maduramente sobre el cómo llegar. Si estamos de acuerdo en los fines, hoy por hoy es bastante difícil. Justamente el gran debate hoy ya no es izquierda-derecha, sino de democracia-autocracia. Así es el debate que tenemos en el mundo. Y en Cuba a veces el debate sigue siendo ideológico. Izquierda, derecha, radical, menos radical, cuando yo creo que la discusión fundamental debe ser cómo nos abrimos camino en la realidad política presente de una manera realista para avanzar nuestras agendas. La discusión sobre los medios es la discusión que todavía no hemos tenido con claridad. Y eso, claro, que ha dificultado y ha arrinconado a la oposición dentro y fuera de Cuba en posiciones que de alguna manera no nos permiten avanzar en un consenso. Eso por no hablar de que a veces se personalizan las discusiones por cuestiones emocionales o cuestiones de otra índole que no ayudan a la democratización del país. Rodiles y nosotros hemos discutido en muchas ocasiones y lo hemos hecho con respeto, pero Rodiles y Cuesta Morúa no son los únicos en la oposición. Y obviamente hay que buscar un entramado de relaciones, unas pautas mínimas para que haya una conversación sobre, no las metas. Nadie discute que queremos elecciones libres, liberación de los presos políticos, Estado de Derecho. Incluso ya no hay una discusión sobre los modelos económicos. No hay alternativa de alguna manera al capitalismo realmente existente. Hay que tener una conversación sobre los medios reales en un sentido, con un sentido de la política real para llegar a esas metas que son fundamentales para la sociedad cubana. Y hoy hay una oportunidad, porque ayer el pueblo cubano estaba de espaldas, en sentido general, a lo que planteaba la oposición variopinta y muy diversa y plural. Hoy la gente ya escucha, ya la gente pregunta, ya la gente se identifica. Lo que le falta es, digamos, el ejercicio fuerte de una ciudadanía que no solo explote, sino que se conecte con las alternativas presentes y que nosotros estamos obligados a, de alguna manera, a definir y poner, enunciar y dejar con claridad frente al pueblo cubano y a la comunidad internacional. Antonio. Bueno, yo hay algunos puntos acá que difiero de Cuesta. Yo sí creo que hay un factor y un peso en la cuestión ideológica y en los últimos tiempos ni hablar. Eso se está desatando a nivel global. Ya no es la discusión entre el marxismo-leninismo y las democracias liberales, sino ahora hay todo otro lo conocido como neomarxismo, la ideología woke y todo lo demás. O sea, sí hay una ideologización del ámbito político nuevamente y me parece que esa discusión también está pendiente en nuestro caso cubano. Respecto a lograr una unidad entre todos, yo creo que eso ya no tampoco es factible porque evidentemente el mundo en la actualidad, todo este tema ideológico polariza y lo querramos o no, polariza. El tema que sí veo, y es la parte que a mí me gusta enfatizar, es que de cara a grandes grupos de cubanos, como bien decía Cuesta ahora, que antes estaba de espalda y ahora ya no están tan de espalda, están algunos muy de frente y otros semi de lado, sí debe haber una discusión para que esa gente pueda escoger qué variante quiere y sobre todo mostrar que evidentemente el totalitarismo tiene que ser barrido de todas, ¿no? Así que me parece que lo que está pendiente ahora en el ámbito político es regresar precisamente a un ambiente donde sea lo político lo que prime y no, por una parte, las cuestiones estas personales, agendas personales, actores que sean los que busquen primar y agendas externas también. Me parece que en todo esto tiene que crecer la seriedad política de nosotros los cubanos y sobre todo, de alguna forma, hay veces no es posible, pero casi obligar a personas y actores o instituciones que tienen un peso en lo que está pasando en el tema Cuba y que están reticentes completamente a discutir claramente y de frente a los cubanos cuáles son sus posiciones y sus agendas.
¿Se comporta la comunidad internacional como debería en el caso cubano, Manuel? No creo que se comporte del todo como debería la comunidad internacional. Europa a veces se queda en los formalismos de los tratados y de los acuerdos con los que se puede coincidir o no. Por ejemplo, como el acuerdo de diálogo político y cooperación, pero no sustancia, no le da seguimiento a justamente el compromiso que ha establecido con el gobierno cubano. Y eso se queda en la fase, en los niveles, en la galería protocolar para enviarle al mundo el mensaje de que, bueno, sí, nosotros los europeos tenemos un diálogo con el gobierno cubano en materia de derechos humanos y les que exigimos, pero no hay un seguimiento hacia lo que justamente han firmado ambas partes en esta dirección. Y eso tiene una consecuencia. Primero, el gobierno alimenta su proyección retórica porque le trata de demostrar al mundo que tiene acuerdos con, digamos, Europa en esta dirección. Y segundo, se contenta con continuar en la represión sistemática y violación sistemática de justamente lo que ha acordado con la Unión Europea. Por eso, en muchos lugares, en muchas oportunidades, le hemos dicho a los europeos, miren, ustedes han firmado esto, pero ustedes no le dan seguimiento. Segundo, ustedes no apoyan definitivamente de una manera clara, visible, institucionalizada a la oposición y a la sociedad civil. Y obviamente eso alimenta las ansias del régimen cubano de destruir hasta sus últimos cimientos cualquier manifestación o cualquier alternativa de sociedad civil o de oposición política en Cuba. Por eso yo creo que no se comporta como debe, eso independientemente de posiciones. Hay quien cree que no hay que tener este tipo de intercambio y de comunicación o interlocución con las autoridades cubanas. En cualquier caso, la comunidad internacional no está tomando en cuenta realmente la evolución fundamental que está teniendo la sociedad cubana hacia ese proceso que algunos llamamos de autodemocratización espontánea, que le puede dar una sorpresa, como de alguna manera han manifestado incluso diplomáticos españoles, empresarios españoles. La sociedad cubana mañana le puede dar una sorpresa y ellos perder todas las ventajas que han obtenido aquí a costa justamente de no apoyar al pueblo cubano como el pueblo cubano merece y a la sociedad civil. Obviamente hay problemas globales, Cuba no es el centro del mundo, obviamente han habido otras experiencias, pero ha faltado ese proceso institucionalizado, sistemático, visible y sostenido por parte de la comunidad internacional de apoyar a la sociedad civil cubana justamente cuando hoy tiene más legitimidad que el gobierno cubano frente a la sociedad. Rodiles. Todo el mundo libre se está quedando muy por debajo de lo que debería ser respecto a los regímenes totalitarios y no solamente remarco el de Cuba. En el caso cubano, evidentemente un proceso de 65 años, sin que exista ahora mismo una clara opción de reemplazo, hace que gobiernos y actores políticos fríos busquen sí decir ciertas cosas y demás por una cuestión de que se supone que es lo que ellos defienden, lo que ellos representan, pero al final terminan pasándole la mano y haciendo negocios muchos empresarios y compañías con el régimen cubano y los gobiernos, por supuesto, defendiendo esos negocios o representando a sus ciudadanos que están metidos dentro de la isla. Yo creo que es muy lamentable lo que ha ocurrido, pero veo parte de esa escasez también en el fracaso nuestro. El día que realmente nosotros podamos poner una presión seria sobre todos esos gobiernos y que exista lo que decía Acosta, puede tener consecuencias estar del lado del régimen cubano. Yo creo que el comportamiento va a ser distinto. Hay que ser realistas. Yo creo que no es lo que nos gusta, por supuesto, un mundo libre mucho más comprometido. Se necesita también ese mundo libre comprometido, pero creo que los cubanos, incluyo en ese caso a los de dentro de la isla, en el exterior, tenemos que mostrar el músculo y la fuerza para presionar y no se está haciendo. Y lamentablemente
por ejemplo, en el exterior existen recursos, capital político y se está usando, yo diría que muy precariamente y con resultados muy flojos.